Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque podemos estar aquí delante de ti para poder estudiar, meditar un poco acerca de tu palabra, reflexionar sobre estas enseñanzas que tú nos tienes en cuanto al Salmo 119 y después con la espiral descendente y ascendente. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque pues tu palabra es viva y eficaz y porque tu palabra perdura para siempre. Te queremos pedir que cada uno de nosotros podamos tenerle esa reverencia a tu palabra, de tal manera que nos nutramos de ella, Señor, y podamos permitir que tú transformes nuestra vida a través de enfrentarnos con ella. Te pedimos por las personas que no pudieron venir, que puedan tener estas enseñanzas y que puedan escucarlas y meditarlas en la semana, así mismo también nosotros. Y los que estamos aquí, mantén nuestra oración, nuestra atención, mejor dicho, concentrada, Señor, en lo que vamos a escuchar. Y sobre todo, sé tú el que hable a nuestros corazones. Sabemos que ni Miguel ni yo tenemos nada para poder ofrecer espiritualmente, sino solamente tu espíritu que tú derrames en nosotros y podamos nosotros compartir. Te queremos pedir por todo esto. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Perdón, por alguna razón me quedó ahorita medio garrasposo. Bien, pues el día de hoy vamos a ver y tratar de terminar. Es un inicio. El día de hoy vamos a ver y vamos a tratar de iniciar, a terminar lo que el día de hoy para eliminar. El día de hoy vamos a tratar de terminar nuestra sección. Estamos viendo la sección 19 y me gustaría mucho el que podamos ver acerca de aquello que les había comentado, esa tarea que les había dejado, con respecto al clamor. Esta palabra, el día de hoy, en esta sección hemos visto acerca del clamor, acerca de pedirle a Dios exactamente por el hecho de clamar, cómo el salmista ha estado clamando a través de esto. Recordemos un poco acerca del estudio. En cuanto a que este estudio nos hablaba de dos cosas, nos hablaba del ojo de la aguja y nos hablaba también de la santidad. La santidad tan importante en nuestra relación con Dios, una santidad que Dios quiere darnos, compartirnos de Él, es un atributo de Dios, el cual nos quiere compartir a cada uno de nosotros, pero que también quiere enseñarnos a que esta santidad no la podemos lograr por nosotros mismos. Así que es importante clamar. Habíamos hablado ciertas cosas acerca del clamor. Hemos visto cómo el salmista clamaba con todo su corazón y además en ese clamor él lo hacía en la noche y él lo hacía en la mañana. Tenía esos hábitos espirituales que nos hablaba de la importancia que tenía esto, ¿no? Hablábamos también de un clamor que es un grito, pero un clamor también en silencio, como el de Ana. Y una de las cosas que yo quería preguntarles, no tienen obligación de contestar, pero el que quiera contestar, ¿se acuerdan ustedes alguna experiencia, algo que los haya llevado a clamar y haya tenido por consiguiente también una respuesta de oración? ¿Quién dice yo? ¿Tú? Perfecto. Sí, un día me pasó que tenía ya muchos días en sequedad, estaba mal, muy emocionalmente y en todos los sentidos, en muchos sentidos, y me puse a clamar a Dios y estuve mucho tiempo clamando y pidiéndole a Dios que me mostrara y de repente sentí una paz, o sea, simple y sencillamente sentí que Dios estaba gozándose que yo estuviera orando de esa manera. Y eso me dio una paz
y me quedé con mucha paz mucho tiempo. Se solucionaron los problemas, no sé si se solucionaron o no, pero en mi espíritu sí se solucionaron. Estaba yo muy contento. Gracias a Dios. Mucho tiempo. Sí, gracias a Dios. A veces nuestro clamor, a veces una prueba rápida puede, o una emergencia puede producir nuestro clamor, y a veces puede ser una situación de paciencia, una situación en donde, como dices tú, hay una sequedad. Ajá. Y en donde ahí lo más importante es que dices, bueno, Dios me puede sacar del problema, Dios me puede sacar de la prueba, pero lo más importante es, o sea, yo no quiero pasar de la prueba estando igual. Lo más importante no es que Dios resuelva esto o este problema, sino lo más importante es que avive en nuestro corazón. Ese es y que pueda ser un corazón fresco, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Brenda, adelante. Bueno, pues, creo, bueno, no sé si todos saben, pero mi familia es católica. Ajá. Entonces, pues yo ya desde que me convertí de Cristo, pues estaba como muy preocupada, bueno, había estado muy preocupada, como en cuestión de, ay, pues cómo le va a decir a mis papás, que pues conocí a Cristo de una manera totalmente diferente a la que yo había estado acostumbrada o a la que me habían enseñado. Entonces, pues mucho tiempo fue como de estarle pidiendo a Dios de, a ver, enséñame o dime de qué manera puedo yo decirle a mis papás que pues estoy conociendo a Cristo de una manera diferente, ¿no? Y pues ya un día estaba yo en Celaya comiendo con mis papás y yo empecé a sentir así como mi corazón que se me aceleraba muchísimo, súper rápido, y dije, ok, creo que este es el momento de decirles. Y ya empecé a decirles, oigan, no, pues es que les quiero contar algo súper bonito que me está pasando en mi vida. Y ya les empecé a dar como un contexto en general de que, no, pues es que pues estoy llorando más, estoy acercándome muchísimo más a Dios, he visto esto y esto y esto, y la verdad estoy súper feliz, y les empecé como a dar más contexto de todo, y pues salí muy bien ustedes. Tu padre. Sí. Pues sí. Qué hermoso, porque es un fruto del Espíritu el poder dar, hablar de Él, el poder tener ese gozo y ese agradecimiento que te lleva a compartirlo y no quedarte muda delante de tus familiares, sobre todo los familiares y sobre todo los papás, porque de alguna manera, infunden mucho respeto y dices, caray, ¿cómo voy a estarle compartiendo esto a mi papá, a mi mamá? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a regañar? ¿Me van a prohibir? ¿Me van a hacer todo esto? Pero te das cuenta que eso, independientemente cuál haya sido la reacción de ellos, si puede ser buena, si puede ser mala, pero independientemente eso ya te da un gozo y te das cuenta que una de las cosas muy importantes de la oración es saber que tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces lo que tú no puedes, si te atreves a decirlo a sola, Dios es el que te da a través de ese clamor el cargo, el amor y el poder para poderlo compartir, ¿no? Qué padre que compartes esto. Qué padre. A ver, Pati. Ay, ¿qué dijeron tus papás? Me dijeron que pues estaba bien, que estaban muy orgullosos de que me estuviera acercando más a Dios, que me veían mucho, pues que me veían mejor, que sí, o sea, que como que no entendían muy bien qué era como como la diferencia más que nada, pero pues que es el mismo Dios y que yo puedo experimentar y conocer como una manera diferente de acercarme a Dios. Qué bien, gracias, Pedro. Sí, a ver, primero, a ver, Oli, sí, perfecto. Ya son muchos años, pero sigue presente en mi vida. ¿Nos puedes hablar un poquitito más alto? Ya han pasado muchos años, pero sigue presente en mi vida el día del sismo. Yo quedé enterrada metros, fue hacia abajo, el edificio. Y entonces yo clamé a Dios, sácame de aquí, sácame de aquí. Perdía la conciencia y regresaba otra vez. Pues es lo que te puedo decir.
Ya Ujú. pasó el tiempo, alguien me escuchó, me dijo quién es usted, mis datos, y pues eso está presente en mi vida, ese clamor. Ujú. Bendito Dios. Estábamos viendo el clamor que decía tanto Memo como Brenda, el clamor de paciencia, de decir, bueno, Dios, ayúdame en esta situación, ayúdame, de estar clamando, y ese clamor de emergencia, ¿no? Dios, sácame de aquí. Y lo más importante es que Dios tuvo un propósito en todo esto. Dios tuvo el propósito el que pudieras tú tener, experimentar un avivamiento espiritual. Dios tenía el propósito el que tú pudieras empezar a compartir y con alguien que amabas mucho, y Dios te sacó por algo. Han pasado más de 40 años de ese sismo y aquí te tenemos. Y estás compartiendo la palabra y estás eh, y bueno, Dios ha tenido un plan para tu vida, ¿no? Qué padre, qué padre. A ver, Carmen. Bueno, yo clamé mucho por mi mamá. Ella era testiga de Jehová. Uh-huh. Por mucho tiempo, pues, o sea, era muy fiel, la verdad. Entonces, cuando ella enferma, ella le diagnosticaron un cáncer del hígado. Uh-huh. Entonces, yo le pedí a Dios que pues, tuviera la oportunidad de compartir el evangelio. Gracias a Dios, porque ella al principio cuando yo le empecé a compartir, me dijo, es que aquí el labor del cerebro tiene que nada más Cristo entra el corazón y se salva. O sea, ya es suficiente. Uh-huh. Pero gracias, cuando yo le pude compartir a ella, pues ya le pude compartir el evangelio como Dios, porque quiere que nos comportamos, ¿no? Hacia con los mandamientos. Y 2 días antes de que ella muriera, me dijo, ¿y tú cómo sabes que yo me arrepentí? O sea, yo le pude compartir, y 2 días antes que ella muriera, me dijo, ¿tú cómo no sabes que yo me arrepentí? Entonces ya me la abracé, y bueno, 2 días ella falleció. Uh-huh. Clamaste, Dios escuchó ese anhelo para poder compartir algo más con tu mamá. Y es que de los testigos más. Sí. Y bueno, Dios seguramente te vas a enterar después de más cosas que haya hecho Dios en tu vida, en la vida de tu mamá, ¿no? Que no sabemos hoy qué habrá pasado por su mente. Pero todo esto que tú clamaste, Dios lo contesta. Puedes tener la certeza de eso, ¿no? Y mucho más de lo que pensamos o imaginamos, ¿no? A ver, también era Rosita y después Monique. Bueno, realmente muchas veces clama uno a Dios, ¿no? Ajá. De diferentes maneras. Sin embargo, tenía en mi mente, bueno, las cirugías de mis hermanas, que Dios, gracias a Dios, sacó las cosas adelante. Sin embargo, igual que Carmen, bueno, uno de mis hermanos que era religioso, pero a la vez era buena gente, pero finalmente, como todo el mundo, enfermero. Sufrió mucho antes de morir, pero Dios me dio la oportunidad de también igual de compartir con él. Inclusive clamé y pudimos orar, ¿no? Antes de que falleciera, y después ya me dijo que estoy listo. Entonces, ¿Después te dijo que perdón? ya estoy listo. Okay. Y falleció. Entonces, pues ahí te digo, me impresiona, ¿no? Porque muchas veces clamas de diferente manera, en diferentes circunstancias. A veces hay algo maravilloso, hay otro maravilloso, aunque ya es el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, yo creo que muchas partes de la vida de uno claman, ¿no? A Dios de diferente manera y en diferentes situaciones. Uh-huh. Gracias a Dios también. Ese clamor y a veces ese clamor hace que las cosas se aceleren, ¿no? Así como se aceleró el proceso de muerte de tu hermano, también se aceleró el proceso de arrepentimiento y que él estuviera listo. Gracias a Dios. A ver, Monique. Gracias. Bueno, tú hace 2 semanas decías que hay también clamor donde Dios guarda silencio. Ajá. Uh-huh. Bueno, en el 2015 empezaron muchos problemas en mi matrimonio. Uh-huh. Entonces, eso llevó a convertirme, a conocer verdaderamente a Dios. Y entonces, pues yo clamaba a Dios porque arreglar mi matrimonio. O sea, decía, mis hijos están chiquitos, o sea, quiero a mi familia, quiero a mi esposo. Entonces, Dios guardó silencio. Uh-huh. Dios guardó silencio y bueno,
comentabas que tuviéramos o escogiéramos un salmo. Mi salmo es el 40. Y bueno, los dos primeros versículos donde dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bueno, más o menos hace un año aproximadamente hubo un suceso en la familia y que me lastimó mucho, nos lastimó mucho como familia. Entonces, pues yo no puedo estar en la cocina llorando por lo que había pasado y le dije a Dios: ya no quiero esto, ya no quiero esto. Y bueno, Dios respondió muy rápido. Al día siguiente, pues Dios me dio todas las razones para terminar esto. Pues Dios de alguna manera dijo: pues hasta aquí. Estoy en un proceso de divorcio. Pero bueno, o sea, Dios me ha mostrado que me ama mucho, que nos ama mucho. Y bueno, ese es el plan de Dios. O sea, yo creo que Él no se ha convertido definitivamente. Y bueno, ya no estaba haciendo algo sano para la familia. Sí. Entonces, pues bueno, pues Dios no contestó porque tenía otro plan. A mí se me hace, seguramente también esto que ha pasado en tu vida también ha sido un clamor de tus papás, de muchos años. Y hemos hablado de ese clamor como el de Ana o ese clamor como el de Pedro, ¿no? Uno por una emergencia y otro por un momento de paciencia, pero en donde el alma se derrama hasta tal punto en donde Dios no puede dejar de contestar, por así decirlo, ¿no? Y es impresionante porque todos los testimonios y no sé si alguien más quiera compartir algo, pero todos los testimonios que he estado escuchando realmente me han impactado y me han nutrido mucho. Han sido muy hermosos porque Dios ha respondido en el momento y de la forma adecuada. Pero sin duda alguna, como dice esa parte que tanto le gusta a Carlos, el doctor, que ese famoso Jeremías 33:3 que cada uno de nosotros conoce muy bien. ¿Qué es el teléfono de Dios? ¿Qué dices tú? Teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces podemos estar pidiéndole a Dios por una cosa y clamando por lo que vemos en nuestra corta vista. Pero aquí dice: yo te voy a responder. O sea, como dice el Salmo 40. Y se inclinó a mí y me escuchó. Oyó mi voz y me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Pero además, ¿qué dice después? Algo muy hermoso. O sea, nosotros le pedimos: Dios, sácanos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero ¿qué es lo que dice después? Es un proceso. Dice, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos y enderezó mis pasos. A veces el enderezar los pasos es doloroso, no nos gusta, y a veces nuestro clamor nos lleva a Dios, pero ¿cómo es posible que clamo a ti me va peor? Pues eso es parte de la respuesta, ¿no? Es un poquito como, ¿hay algún ortopedista aquí? Es como cuando te solda mal el hueso. Yo tengo una sobrina que se cayó, la muñeca se le rompió. El doctor que en un principio le hizo el enyesado, lo hizo mal, se le soldó mal, y después tuvieron que ir con un doctor y otro doctor le tuvo que romper la muñeca. Es un proceso muy doloroso. Pero a veces en el proceso de deliberación de Dios yo te contesto, pero a veces el proceso es duro.
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sin embargo, aún en ese proceso duro, Dios tiene una respuesta mucho mejor y mucho más grande, ¿no? Hay personas que le comparten a su familia y dice, qué padre, pero eso los lleva a que los papás y la familia los persiga uno por la fe, ¿no? Muchas veces puede suceder esa situación. Y dices, ay, yo ya lo he sabido, ni los comparto, ¿no? Pero no, al contrario, Dios está acercando la salvación a tu familia, ¿no? Ajá. A veces tú puedes decir, Dios, quiero por favor que avives mi corazón, y de repente Dios trae muchísimas pruebas, ¿no? Dios, no te pedí por pruebas, te pedí para que me liberaras. Bueno, esa es la forma en que lo voy a hacer. Y es muy hermoso ver cosas grandes, ¿cómo dicen? Que tú no conoces, ¿no? Ocultas. Y hay algo muy importante al final de ese proceso del Salmo 40 dice, puso en mi boca cántico nuevo. Y eso es algo hermoso. ¿Qué es el cántico nuevo? Tú empiezas, tu cántico, tu boca empieza a ser distinta. De lo que hablas empieza a ser distinto. Tu alabanza a Dios empieza a ser distinta. Tu oración a Dios empieza a ser algo distinto. Y estoy seguro que Dios ha puesto cántico nuevo en tu boca. Y esa es una gran bendición. Tu prueba no ha pasado, pero ahí está el cántico, ¿sí? Y eso es algo que alienta mucho. Tus papás no se han convertido todavía, pero ahí está tu cántico, ¿no? Tú ya saliste de los escombros, que bueno, gracias a Dios, pero sigue habiendo cántico en tu vida. Igual, ya nos comentabas tú lo demás, ¿no? Igual lo de tu mami. Antes de la oración, es mientras callé, se envejecieron mis huesos. Exactamente, gemir todo el día. Mientras estás callado, más. Exactamente. Y bien, pues vamos a seguir hablando de este clamor. Ya hemos visto cosas muy importantes. Bueno, creo que valió la pena poder comentar todo esto, pero yo quisiera cerrar esto, porque ya se pasó el tiempo, pero yo quisiera cerrar con algo muy importante. Y esto va a ser parte de lo que veamos la próxima semana. No se les olvide que Dios nos escucha, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Y porque su voluntad es escucharnos cuando nosotros nos humillamos para poder clamar a Él. No se les olvide que una de las cosas muy importantes en el clamor es la humildad. Y por eso muchas veces Dios tiene, por ejemplo, tú no escuchabas algo, Dios decía, es que Dios no me contesta. Ajá. Pero tenía que haber un proceso hasta que tú pudieras y decir, hasta aquí llegué yo. Ya se terminaron mis recursos completamente. Dios, derramo mi alma. ¿Cuántos años Ana, la mamá de Samuel, pudo estar estéril y pudo haber estado soportando el menosprecio de su colega, ¿no? Que decía, mira, a lo mejor a mí no me quiere tanto mi esposo, pero mira, me ha dado hijos. Y eso era algo que como le retumbaba en lo más profundo de su corazón, hasta que en un momento determinado ella habló delante de Dios, pero habló derramando su alma. Seguramente Ana mucho tiempo antes le había estado pidiendo a Dios por hijos. No era la primera vez, pero en ese momento sí fue la primera vez en donde ella derramó su alma. Y eso fue lo hermoso. Así que Dios tiene que traernos a ese momento en donde quitemos nuestros recursos, no confiemos en nuestros recursos
y entremos en ese clamor delante de Él, con humildad. El año pasado, en nuestra casa, Dios trajo una prueba. Es una prueba muy recurrente luego y no muy recurrente porque seguramente todos han vivido esa prueba, la cuestión económica, muchas veces, ¿no? El año pasado fue un año difícil económicamente, y yo me acuerdo que en otras ocasiones hemos tenido también esa prueba nosotros. Y ¿cuál es la primera reacción cuando menos de mi vida? ¿Cuál es la primera reacción cuando menos de mi vida? Es: Dios, ¿por qué me ahorcas, no? Porque, o sea, muchas veces pasa eso. Y la vez pasada que yo veía que venía esa prueba en camino, yo decía: Dios, como quieras la prueba, pero no permitas que yo me desespere, me enoje o piense de ti mal a través de esta prueba, porque eso puede ser algo muy sutil. Y me impresiona porque Dios respondió. Pues estuvimos orando todas las semanas. Mi esposa y yo, inclusive un sábado que estaba desierta la oficina, nos pusimos a orar en la oficina para que Dios bendijera la oficina. Y algo que me llamó mucho la atención es una enseñanza muy importante. Mi papá siempre me enseñó a ser el proveedor de la casa. Él era un gran proveedor de la casa. Todo, le pagó escuelas a sus hijos, le pagó viajes, le pagó todo lo necesario, ¿no? Y yo me di cuenta en esa prueba que yo tenía esa misma tendencia. Ahora tú puedes decir: oye, pues claro, eres el proveedor de la casa. Pero en ese momento te enseñó Dios que no, tú no eres el proveedor de la casa. Tú solamente repartes lo que el verdadero proveedor, que es Dios, te da. Así que lo que tienes es porque Dios te lo da. Yo me quedé así impresionado, ¿verdad? Yo dije: pues sí, Dios. Te voy a ser sincero, eso me humilló mucho. Me humilló mucho. Pero la verdad es que fue algo hermoso y que digo: bueno, pues sí, yo clamé a Dios, clamamos hasta en la oficina. Sin embargo, Dios me enseñó cosas, ¿cómo dice? Recuérdame el salmo del teléfono. Yo te responderé y te enseñaré cosas Grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conocía que yo no era el proveedor, que Dios era el proveedor. Sí, claro, uno dice: no, Dios proveerá, y todo siempre. Dicen: ya te tienes un letrero ahí en la casa que dice: Dios proveerá. Pero, espérame, no que yo era el proveedor, mi papá me enseñó que yo era el proveedor. Eso no quiere decir que haya alguna irresponsabilidad, pero sí me lleva a descansar de que el que provee es Dios. Me impresiona. ¿Sí? No, un detalle, porque en la puerta de la casa tenemos un letrero que dice: Dios bendiga esta casa. Uh-huh. Y, perdón. Es orar. Jehová bendiga esta casa. Esto. O Dios bendiga esta casa. Y de repente dije: qué egoísta, ¿no? Entonces le puse un letrero abajo y la de enfrente también. Con las mismas letras, así en la computadora busqué y cambié. Y impactó a la familia de enfrente. Luego nos comentaron: pues bueno, es un testimonio. Les dije eso, ¿no? Eso es muy egoísta pedir nomás. Bendice esta casa, bendice también la de enfrente. Oye, pero se fueron a vivir a Londres. Ya la señora le ofrecieron un puestazo en Londres. Y se fueron los 4 a vivir. Y dice: oye, Memo, y la bendición se va a ir hasta Londres. No nada más enfrente, sino hasta Londres. Sí, pues sí. Seguro que, Lo que sí se va a ir. Lo lidiaron y les impactaron. Sí, pues fue una oportunidad para poder, en algo trivial, pero que digas: oye, pues qué hermoso, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar hasta aquí y continuamos, o más bien retomamos el estudio el próximo domingo. ¿Sabían ustedes que el capítulo 8 de Romanos que estamos estudiando es el capítulo central de todo el libro de Romanos? Y esto pues, es importante comentarlo porque
Este capítulo vuelve a repasar y a tomar parte de todo lo que vimos en el capítulo 6, el capítulo 7. Pero como ya sabemos, lo más importante es la acción del Espíritu Santo, la que importa. Ahora vamos a continuar nuestro estudio con Romanos 8:7, que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquí nosotros tenemos que entender dos cosas importantes. Que la carne, aquí vamos a hablar en momentos de gente incrédula y en momentos de gente creyente. En el caso de una persona creyente, de un creyente, son actos de desobediencia, en los cuales las manifestaciones que se dan son producto de los deseos o pulsaciones externas que se reflejan internamente en nuestra carne. Por ejemplo, para entender mejor este concepto, todos tenemos luchas cada día respecto a lo que Dios dice, respecto a lo que tenemos que hacer y lo que nuestro corazón desea. Ya nosotros vimos la vez pasada y lo hemos repetido algunas veces que Dios dice, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y a veces cuando pasamos un pasaje como este decimos, bueno, sí, te doy mi corazón, pero siempre el poder darle tu corazón a Dios implica muerte, ¿no? Implica muerte a tus deseos. Entonces, la inclinación básica de cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón a Dios o queremos cumplir nuestros deseos es por la gratificación individual. Recuerden que el pecado es engañoso, es como un espejismo, te hace ver de lejos lo que tú piensas que puede ser, que va a traer satisfacción a tu alma, pero cuando llegas ahí no hay nada. Eso pasa, yo creo que todos hemos visto algún espejismo alguna vez en la carretera o algo así, ¿no? Que sientes hay algo, ves y no hay nada donde está, ¿no? Entonces, esto nos lleva muchas veces a tener una vida religiosa, pero que en realidad representa una hostilidad contra Dios. Porque todos sabemos en nuestra mente que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él amó al mundo y dio a su Hijo, y cuando realmente nos convertimos, pues ya supuestamente somos salvos, aunque también ahí Satanás actúa llevando a muchas personas a una falsa conversión, que es uno de los cánceres de la iglesia actual. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que detectar, como creyentes en nosotros mismos, que puede haber una hostilidad contra Dios que es pecado, y muchas veces no la vemos. Porque ¿qué es lo más importante para la vida de un creyente? ¿O qué debe ser lo más importante? Dios y seguir su voluntad. Mentalmente todos tenemos este concepto. Pero, ¿realmente queremos hacer su voluntad? Todos hemos desobedecido, recibimos principios, lees la Biblia, vienes a un estudio como este, pero cuando no amoldas tu vida a lo que estás aprendiendo directamente de la palabra, sustentada con la misma palabra, entonces te estás convirtiendo en una persona hipócrita, en una persona falsa delante de Dios. Por eso es que en Mateo 7, del 15 al 19, del Sermón del Monte, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, como muchas veces hemos visto, nos tenemos que siempre estar probando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones con la palabra de Dios. Ese es el único espejo que nos hace vernos con claridad, ¿sí? Recuerden que la palabra es como un espejo que nos hace vernos con claridad. En el capítulo 13 de Corintios dice: ahora vemos como espejo oscuramente. Entonces veré cómo fuiste
como fui visto, ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido, cuando ya se revele la gloria de Jesús. Pero ahorita vemos como oscuramente, ¿por qué? Porque todavía hay tinieblas en nuestra vida, porque todavía hay cosas en nuestra vida que nosotros no entregamos a Dios, y esas debilidades que tenemos o esos deseos ocultos que no están bajo la supervisión del Espíritu Santo son los que nos provocan una vida espiritual falsa o superficial. Por eso vienen las pruebas. Las pruebas vienen y nos duelen porque atacan nuestras áreas débiles. Ahora, vamos a hablar un poco de los incrédulos. Muchos podemos pensar que hay personas buenas en este mundo, pero aún las obras buenas que hacen los incrédulos no son un cumplimiento verdadero de la ley. Nosotros podemos ver de lejos una persona, una familia que todo va bien, el señor decente, los hijos decentes aparentemente, pero todas las acciones de estas personas son producidas por la naturaleza humana, que es lo que podríamos llamar la carne, y son producidas por motivos egoístas. Es muy difícil cuando vemos que una persona, a nuestra opinión, es buena, saber que nunca hay nada bueno, que siempre hay un detalle que no está de acuerdo a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Y entonces esto nos hace ver que, como la Biblia lo manifiesta, el corazón del ser humano sin Dios siempre está en rebelión contra Dios. El corazón incrédulo, ratificando, solo busca la autosatisfacción, que es una manifestación clara del egoísmo. Por eso, en el Nuevo Testamento dice, aunque no estén los evangelios dicho por Jesús, alguien repite esta frase que Jesús decía: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús amó, o Dios amó y dio. Entonces, el principio del pecado es cuando anteponemos nuestra voluntad egoísta contra la voluntad santa de Dios, que es buena, agradable y perfecto. ¿Qué podríamos decir de que esto? Cuando no obedeces, cuando tomas a la ligera un principio y no lo sigues, cuando tu corazón no está comprometido verdaderamente con Dios. Se supone que si eres un creyente, que ya Dios te rescató, lo más importante debe ser servir a Dios y agradarle a Él. Pero cuando de alguna manera se anteponen otro tipo de emociones y cosas, entonces tú estás pecando como creyente. Amós 3:3 del Antiguo Testamento, que algunos deben de saberse de memoria, dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no es obediente de esencia? No puede andar junto con Dios, no puede caminar con Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de su vida? Lo que dice Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, viven según la carne, emplea un término en un sentido no moral, para describir al ser físico del ser humano, ¿sí? Y en un sentido de perversión moral, para describir la condición humana no redimida del hombre. O sea, el hombre que no está redimido, quiéralo o no, por más bueno que nos parezca, es perverso, porque su corazón está en contra de Dios. Recuerden, la carne, como dice 1 Corintios 15, la carne y la sangre no pueden agradar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Eso nos debe quedar muy claro. Y otro pasaje que repetimos, que es muy ilustrativo para ese concepto: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso todos los creyentes tenemos luchas internas: el deseo de la carne contra el deseo del espíritu. Entonces, aquí primero se dice, a veces la Biblia habla de la carne como de una persona incrédula que está en rebelión contra Dios, ¿no? La carne y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Pero habla también de creyentes que su corazón no está rendido totalmente a Dios. Entonces tienen ellos una mezcla de emociones y de sentimientos. Seguir lo que sus deseos le guían a hacer, o seguir la voluntad de Dios. Díganme ustedes, ¿cuesta trabajo hacer a veces la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Y saben por qué tenemos esas luchas, o por qué nos cuesta obedecer?
porque nuestra naturaleza no redimida, la parte de la mente no redimida como creyentes, sigue en oposición a Dios. Lo que quiere es la autosatisfacción. Y entonces podríamos decir, hablando de la carne, que, o como definición, son aquellos residuos del hombre viejo que quedarán en el creyente hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. Nosotros ya sabemos que en Romanos 6:4 dice que el viejo hombre fue crucificado en el momento que nos convertimos. Entonces tú podrías decir, si yo ya me convertí, mi viejo hombre fue crucificado, ¿por qué sigo teniendo esta lucha? Por los residuos que se quedan, por todas las ideas y pensamientos de toda tu vida que siguen luchando ahí. Por eso es tan importante que cuando una persona, un creyente, entiende esta verdad y se somete a Dios, aunque sea en contra de sus deseos, en contra de lo que ve, Dios se manifiesta y se glorifica y le da la fuerza para vencer. Un creyente que sigue los impulsos de la carne va a ser un creyente, como dice Santiago, de doble ánimo. ¿Y cuál es la característica del doble ánimo? Que el creyente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ven ustedes? Ahí está la definición. Inconstancia. Ahora obedezco si estoy de buen humor o si me emociona lo que dicen, y ahora desobedezco si lo que se dice, lo que dice la palabra va en contra de los deseos que yo tengo. ¿Ve? Los deseos son engañosos. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, gemir, ¿no? Así como esa oración, ese clamor, también hay ese gemido en los creyentes cuando está esa lucha. Muchos quisiéramos, y por eso hasta el diablo ha sido astuto en dar fechas diferentes o aproximaciones del rapto, pues que ya venga el Señor y ya nos vayamos, ¿no? O vienen los problemas y que ya me muere y ya todo se solucionó. Pero se nos olvida que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un plan. Entonces nosotros tenemos que saber que las luchas se van a incrementar en la medida que crezcamos en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad pone en evidencia el pecado de los demás, de los incrédulos y aún de los creyentes que son creyentes de doble ánimo. La santidad molesta al que no vive más entregado que el que vive más entregado. Imagínense ustedes, cuando Dios se presentó en el monte Sinaí y empieza a hablar, y los truenos y los relámpagos, y empieza la voz de Dios a aumentar como trompeta. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No soportamos el oír esta voz. Por eso la Escritura dice, nadie puede ver a Dios y vivir, porque su santidad lo fulmina. Entonces tenemos que ver que la falta de santidad es lo que nos impide acercarnos a Dios. Y el incremento en nuestra santidad es lo que nos va abriendo el panorama más grande de conocer su verdadera esencia. Misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo, pero que no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. ¿Ven ustedes? El carácter de Dios antes del juicio es benévolo, es misericordioso, es clemente. Entonces, en un creyente vive esta clemencia, vive esta gracia que se antepone por sobre todas las cosas. Pero cuando en un creyente no va creciendo en santidad, entonces las obras de la carne, de esos residuos que decíamos, toman poder y no pueden estar otra vez, o sea, no puede él liberarse. O sea, Jesús dijo, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. 8:34. De cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está la libertad? En Cristo, siguiendo sus enseñanzas. Y cada vez que toca una enseñanza donde experimentamos luchas, lo que vamos a experimentar, si queremos seguir a Dios,
es la muerte. La muerte a nuestros deseos, la muerte a lo que no queremos dejar. Pero si tú estás en Cristo, tienes una esperanza, que el Espíritu Santo te ayude en tu debilidad. Y es precisamente lo que le da éxito a la vida de un creyente, saber que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, que Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero el que no está en esta lucha, el que no tiene discernimiento, naturalmente practica el pecado y no le importa a Dios, miren lo que dice Juan 3 del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ven? Entonces tú dices, bueno, el Hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente está en él. Claro, todos pecamos. Pero como tenemos al Espíritu Santo, Él siempre va a llevarnos a una convicción creciente que nos lleve al arrepentimiento, como el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Verdad? Pero el que no es creyente no puede dejar de pecar y no ama, no puede amar. Porque el amor verdadero solo lo puede producir Dios cuando el Espíritu Santo entra en el corazón. Por eso dice un pasaje, el que no ama, en Gálatas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, ahí es donde tú tienes que decir, bueno, ¿y cuál es el verdadero amor? Podrías preguntarte. Dios amó y dio. ¿Cuál es el verdadero amor con las personas que te rodean? Encauzarlas a Cristo. ¿Por qué? Porque toda persona que muera, por más buena que nos parezca a nuestros ojos, sin conocer a Cristo, va a ir al infierno. Pero, volvemos a esa lucha, las pasiones pecaminosas, que son impulsos. Aquí el concepto es abrumador. Sabemos que es un término, donde se culmina la lucha, podríamos decir, ¿no? De pensar y hacer el mal. Ahora, eso caracteriza al incrédulo. Pero esto puede llenar la mente de la persona que no rinde sus deseos pecaminosos a Dios. A Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con estos impulsos pecaminosos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven ustedes? No hay justo ni aun uno. Por más buena que nos parezca una persona, sus impulsos pecaminosos siempre tienen una doble intención. Siempre están escondidos. Porque naturalmente el ser humano sin Dios odia a Dios. Porque la santidad de Dios lo expone a su pecado. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos, saduceos, etcétera? Expuso sus falsedades, expuso su egoísmo, expuso sus falsos motivos. ¿Y cuál fue el resultado de los que no se quisieron arrepentir? Querían matarlo y lo crucificaron. Aunque sabemos que Jesús voluntariamente puso su vida. Entonces Pablo diserta sobre esto y dice de la siguiente manera, Romanos 7, 9, 11 y 15. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. ¿Ves? Yo sin la ley vivía cuando era incrédulo, pero cuando Dios me mostró mi condición, entonces se manifestó grandemente el pecado. Por eso el pecado revivió y me mostró que yo estaba muerto.
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿no? Los niños chiquitos es lo más claro. No agarres esto, van y lo agarran. No te subas ahí, van y se suben, ¿no? Bueno, esa es la característica natural del ser humano. Ya después, cuando crecemos, ahí fingimos y matizamos las cosas, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces yo no dejé de escuchar? Es que sé que eso está mal, pero no puedo dejarlo. Sé que eso está mal, pero esto es lo que me satisface. Eso es una evidencia de que el pecado mora en ti y gobierna tu vida. Entonces, las pasiones pecaminosas que obran en los no creyentes producen una cosecha de muerte eterna. Vas sumando, pecado añade pecado. Vas confirmando tu destino eterno. Y no se va a tratar de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado. ¿Ven ustedes? Es la propensión. El pecado entró en el género humano desde que Adán y Eva pecaron. Se transmitió por Adán. Adán era el responsable. Recuerden que en un hogar el hombre es el responsable de la estabilidad del hogar. ¿Y qué pasó? Eva fue tentada. Satanás supo manejar su fragilidad, su mente, pero Adán no puso ni oposición. Y entonces, desde su desobediencia, todos los descendientes de Adán, heredamos esa naturaleza rebelde. Por eso Jesús dijo, Isaías dijo en el capítulo 53, en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo? Una vez yo le dije a una persona, oye, si yo no concebí en pecado, yo me casé bien. No, es que tú heredaste la naturaleza pecaminosa. Entonces, si le heredaste, por eso es que todos estamos condenados, ¿ves? Entonces, Adán transmitió y ha transmitido a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa. Desde su primer acto de desobediencia, ¿ven ustedes? Difícil de entender, pero ¿no acaso cuando Dios da los 10 mandamientos dice que las culpas de los padres recaerán sobre los hijos? Sin embargo, Jeremías dice, no se imputará al padre el pecado del hijo, ni al hijo el pecado del padre. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, ¿se contradice la escritura? No. Lo que pasa es que los hijos aprenden a hacer lo que los padres hacen. ¿Ven ustedes? Nosotros somos producto de los errores de nuestros padres. O tenemos el beneficio de las decisiones acertadas de buscar a Dios de nuestros padres. Por eso es que la Escritura dice, la descendencia del justo será bendita hasta 1000 generaciones. No porque la salvación se herede, no se hereda. Cada uno se va a enfrentar a Dios. Pero sí, los principios correctos van a crear una moral y le va a hacer ver a la persona que no puede y que necesita a Jesús. Entonces, si nuestra naturaleza está presente desde el momento de nuestra conversión, hace imposible que el ser humano pueda agradar en ningún modo a Dios, porque es rebelde por naturaleza, ¿ven ustedes? Entonces nunca pensemos que una persona buena por ser buena a nuestros ojos se puede salvar. Por eso es tan categórico y contundente Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por tanto, si no hay justo ni aún uno, luego entonces todos los demás, o sea, todos están destinados al infierno a menos que se expíe su vida. Entonces, si el diablo peca desde el principio, el Hijo de Dios es el único que puede deshacer las obras del diablo. Y entonces, la culpa de Adán, cuando consintió en tomar del fruto que le propuso Eva que tomaran, fue precisamente lo que trajo el caos a la humanidad. Por eso fue que María fue engendrada por el Espíritu Santo, para romper eso. ¿Ven ustedes?
directamente de Dios, Jesús nació. No heredó esa naturaleza. Sin embargo, pudo haber pecado, fue en la tentación en el desierto, pero siempre se sometió a Dios. Entonces, ¿cuál es la victoria que todo creyente puede tener? Lo que Jesús hizo, someterse a Dios. No seguir los deseos pecaminosos de su carne, que no manifiesta otra cosa sino egoísmo y, reitero, autosatisfacción. Entonces, si toda la humanidad pecó en sus lomos, luego entonces todos pecamos. Y hay un ejemplo que me gustaría ilustrar en Hebreos 7, 9 y 10, que dice, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Abraham dio el diezmo y en Abraham Leví dio el diezmo. ¿Ven ustedes? O sea, la Biblia es clara en que lo que los padres hacen repercute en los hijos. Entonces, cuando el pecado afecta nuestro ser, viene precisamente la depravación, viene la muerte espiritual. Esa naturaleza pecaminosa y la propensión hacia el pecado pasarían también por vía genética a su posteridad, ¿no? Dicho de otra manera. Entonces, Adán, desde el momento que pecó, empezó a morir, pero no murió inmediatamente, fue un proceso. De hecho, la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte, ahorita vamos a ver, ¿no? Cuando una persona conscientemente, aunque ya trae esa naturaleza rebelde, aunque ya está destituido de la gloria de Dios, pero conscientemente sabe que algo está malo y lo hace, ocurre de una manera contundente la separación de Dios. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién es el padre de toda la humanidad sin Dios? Satanás. Así de simple. Porque él infunde sus principios, infunde su rebeldía, infunde la desobediencia a Dios. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Ven ustedes? Entenebrecidos por la ignorancia, por la dureza del corazón. Ya sabemos que cada pecado endurece nuestro corazón y cada pecado que cometemos nos hace insensibles a la voz de Dios. Por eso es que en Hebreos dice 12, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ven ustedes? Porque ya depende de Dios. Por eso es que la verdadera conversión es cuando tú le entregas tu vida a Dios sin restricción. No es una oración, ya oré y ya. Esa es la oración engañosa que va a llevar a muchos al infierno. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. La verdadera conversión es porque tú le cedes de una manera consciente y voluntaria todos tus derechos a Dios. Así de simple. Si tú te guardas en una oración, en un acto de contrición, cualquier cosita, no te estás arrepintiendo verdaderamente. Por eso es que a veces Dios nos lleva hasta el fondo, hasta lo último, porque si no nos convertiríamos. Luego viene, como consecuencia de la muerte espiritual, la muerte física. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero ¿cuáles son las alternativas de Satanás? No vas a tener muchas vidas, vas a reencargar en un perro, en un águila o en lo que sea, ¿no? O Dios es tan bueno que va a perdonar a todos, haciendo a un lado la justicia de Dios.
para que la gente no se arrepienta. Ese es el punto. Pero la evidencia es que es esta vida, cuando nosotros vamos a ir a Dios o vamos a rechazarlo. Y la diferencia es el arrepentimiento, porque la fe Dios la da cuando te arrepientes. Es un acto de gracia. Nadie puede tener la fe que salva. Y la consecuencia final, la muerte eterna, que llamada también la segunda muerte, que incluye la separación eterna de Dios, no solamente, sino también tormento eterno en el lago de fuego. Vamos a ver Apocalipsis 20, del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Fíjense bien. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Suena feo, ¿verdad? Suena tremendo. Día y noche. No hay escapatoria. No hay vuelta atrás. El que rechace en esta vida va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Por eso es que, como paréntesis, el verdadero amor, el querer lo mejor para las personas que pensamos que amamos, es mostrarles la salvación, no tener miedo, aunque eso produzca, como dice Timoteo 3:12, persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Mientras más fiel seas, más se va a ir notando la santidad y la vida del pecado. Luego 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las obras. O sea que todo lo que el ser humano hace, está grabado en los libros. Si se graba en tu conciencia, como dice Romanos 2:15 al 17, también en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué hace que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida? El arrepentimiento y la fe. La verdadera conversión. De otra manera, por más que una persona asista, lea la Biblia, etcétera, etcétera, hable un lenguaje espiritual, si no se ha arrepentido, va a dar un día a Dios cuenta. Y vamos a Romanos 2:15 al 17, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Ves? Todo está aquí. Y eso va a evidenciar Dios el día que juzgue. Y te digo una cosa, a la persona que no reciba a Cristo, al darse cuenta se va a condenar solita, se va a dar cuenta. Por eso dice la Biblia que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero ahí va a ser demasiado tarde. Por eso esta vida es lo importante. Por eso es tan importante, si amamos verdaderamente a nuestra familia, mostrarles con claridad el Evangelio y el fin de él. ¿Por qué? Porque si no conocen el destino sin Dios, van a ir al infierno. Y si no te importa, es que no hay amor. Y si no hay amor, es que realmente no eres salvo. ¿No? ¿Cuál es la característica? Acabamos de leerlo. El amor hacia los demás. Entonces, muchas veces podemos estar llenos de resentimientos por cosas que nos pasaron por errores de nuestros padres. Pero le digo una cosa, si no se arrepienten van a ir al infierno. Yo no creo que ninguno de nosotros desearía que eternamente estuvieran sufriendo en el lago que arde con fuego y azufre.
Por eso tenemos que hacer a un lado nuestros resentimientos y todo. Por eso viene la ley del perdón que vimos la vez pasada. Tenemos que perdonar, porque lo que viene es inconcebible y no hay regreso. Así como la gente muere, su odio hacia Dios va a ir creciendo, su resentimiento hacia Dios, el culpar a Dios va a ir creciendo, pero ya no hay remedio. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no nomás es el tormento físico, es la soledad, la separación total de Dios, de la presencia de Dios, la falta de esperanza, ya no va a haber solución. Es muy importante a veces concientizar estos conceptos porque realmente debe darnos cargo por los demás. Si tú hablas de Cristo y la gente rechaza, bueno, ya estarán tomando su decisión. Pero si tú callas, entonces no te interesan los demás. Si tú no las haces ver su destino, ¿qué esperanza tienen? Creí, por lo cual hablé. Romanos también. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una evidencia de creer es manifestar a Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, a toda la familia le testificamos, tanto por parte de mi esposa como por parte mía. Y poco a poco nos fueron desechando los que no creían. Pero, como dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ¿ves? Pero si tú le amonestares, entonces habrás liberado tu alma. Cada persona toma su propia decisión, tú no puedes decidir por los demás. Cada persona es individual. La salvación no se hereda, reitero. Cada uno va a ser enfrentado a Dios. Por eso es tan importante preparar nuestro corazón. ¿Y el besito qué? Por eso es tan importante. Bueno, volviendo al punto. Por eso es tan importante preparar nuestro corazón, llenarnos de convicción, saber que Dios está en nosotros, porque el poder para convencer no está en nosotros, está en Dios. Tú como instrumento de Dios no tienes la capacidad por ti mismo de convencer a nadie. Dios, a través del Espíritu Santo que te ha dado, es el que va a convencer a las personas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? Juan 14. Cuando Él venga, convencerá al Espíritu Santo. Entonces, o tú digas, bueno, es que no me hacen caso, es que lo que tú quieras. Bueno, recuerda una cosa, Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envió. Nosotros nos convertimos por la palabra. Por eso tenemos que vivir en la palabra. Entonces, una persona que es inconstante en todos sus caminos, ¿cómo va a convencer a otra si su vida no manifiesta a Dios? Este es un pecado también, que muchas veces tenemos que quizá confesar. Porque si realmente nos interesan los demás, nuestra vida debe reflejar de la manera más clara la vida de Cristo. Y esa solo se va a reflejar si seguimos de corazón todo lo que Dios nos dice y nos instruye. ¿Ven ustedes? Entonces, este punto es importante. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino pecan porque son pecadores. ¿Ven ustedes? Naciste con esa naturaleza.
naciste prácticamente con rebeldía natural. Y lo único que la puede eliminar esta rebeldía natural es Cristo, cuando te sometes a Dios. Ahí le vamos a dejar por hoy. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Dios, por estas verdades que estamos asimilando. Muchas de estas pueden ser difíciles de entender, pero sabemos que el verdadero amor procura el verdadero beneficio de los demás, así que danos cargo por las almas, danos amor por los perdidos. Haznos ver, Padre, el destino eterno de ellos y que es tan espantoso y horrible que no permitas que estemos callados ante la evidencia de dónde van, sino más bien te rogamos que nuestra vida pueda reflejar la santidad de Cristo, la victoria de Cristo. Y Señor, no permitas que ningún sentimiento emocional o resentimiento pueda impedir que les hablemos con claridad a las personas que pensamos que amamos, a las que están cercanas a nosotros. Danos ese cargo si no lo tenemos. Y llévanos, Padre, a ser testigos fieles de ti. Mucho te rogamos, Padre, por todos los que no pudieron asistir hoy, por diversas causas. Bendícelos, tráelos con bien el próximo estudio. Te rogamos por los que tienen padecimientos, como Margarita, que ahora se volvió a caer su esposo otra vez. Pues se lastimó un poco la otra rodilla que no le dolía. Fortalécela, bendícela, Señor. Y también por Carmina, que tampoco ha podido venir por sus problemas también físicos. Por Isabel, que tú, Señor, la mantengas en buena salud. Y por todos los demás, Señor, manténnos en una buena salud física, sobre todo espiritual, porque pues debemos saber que este cuerpo natural se va desgastando, pero la esperanza es que tenemos un edificio en los cielos, hecho no de manos humanas, sino por ti, Señor, que será nuestra morada eterna. Señor, bendice a nuestra iglesia, danos a todos una convicción verdadera de arrepentimiento para que tu Espíritu pueda reinar aquí y en cada enseñanza, que sea clara, que la luz de tu Espíritu ilumine nuestros corazones y penetre hasta lo más profundo de ellos para sacar a flote todas aquellas cosas que todavía tenemos que arreglar y que tú tienes la mejor disposición de limpiarnos, purificarnos y santificarnos. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.